Hola, mi nombre es Karina Rico Vázquez. Yo les voy a presentar el tema de preceptos judiciales en la materia de práctica forense y administrativa. Primero que nada hay que determinar qué es un precedente judicial. Son decisiones judiciales debido a su similitud de caso. Pueden servir a una guía para el juez al momento de tomar alguna decisión. Estas decisiones judiciales pueden ser la fuente para resolver nuevos casos. Tienen que tener alguna coherencia y credibilidad del sistema legal, asegurándose de casos similares y casos que van a ser en un futuro. Para empezar, los antecedentes que tenemos ante preceptos judiciales es el Common Law. El Common Law se desarrolló en Inglaterra. Actualmente están en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países anglosajos. A diferencia del sistema civil, el Civil Law son basados principalmente en códigos escritos y leyes codificadas codificadas. El Common Law se basa en grandes medidas de decisiones judiciales previas, es decir, los precedentes judiciales. Una de las características que conforma el Common Law es el conjunto de normas que están escritas y no son promulgadas o sancionadas. Se fundamentan por tanto el derecho de carácter eminente y jurisprudencia. Los precedentes están basados por una Star Decision, las decisiones de los tribunales, especialmente de los tribunales superiores, crean normas que deben seguir casos similares a futuros. Esto proporciona consistencia, previsibilidad y estabilidad del sistema legal. Para mantener coherencia a sus decisiones, los jueces comienzan a seguir resoluciones anteriores. Esto hace que sea un poquito más el sistema más formal y más legal. Se respeta cualquier jurisprudencia y se recopila los llamados law report, consolidando el precepto judicial. También el precepto se basa en la idea de seguridad jurídica, coherencia y previsibilidad del derecho. Tenemos unas pequeñas definiciones para la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación de la ley firme y reiterada que emana las resoluciones de tribunales superiores y que es obligatoria para los tribunales inferiores. Es la forma en la que la ley se aplica y se interpreta a través de experiencias judiciales que crean criterios uniformes para casos similares. Otra definición que les traigo es la jurisprudencia es un conjunto de criterios o interpretaciones que los tribunales hacen al derecho al resolver casos concretos. Sirve para unificar la interpretación y aplicación de una ley, asegurando coherencia de decisiones jurídicas. Una de las características está formado por el conjunto de normas no escritas y promulgadas y sancionadas. Se fundamenta, por tanto, en derecho de carácter eminente y jurisprudencial. El Common Law y la jurisprudencia no solo interpretan la ley, sino crean derecho. Bajo este principio, el Star Decision, una decisión jurídica, se convierte en un precedente vinculante que debe estar seguida por el mismo tribunal en casos futuros, los tribunales inferiores de la misma jurisdicción. Esto mantiene una coherencia ante jueces que comienzan a seguir una resolución anterior. Las bases de Star Decision, el principio por el cual se respeta la jurisprudencia previa y se recopila por el llamado year work, luego de un law report en una práctica de precedentes. Bueno, como sabemos y como lo había mencionado hace un poco, el Common Law está en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia. Los precedentes judiciales tienen un carácter vinculante obligatorio. También como tenemos el derecho canónico en el siglo V con la expansión del cristianismo, importancia que influyó tanto el derecho civil europeo como el derecho formal y matrimonial.
Obviamente estos son normas dictadas por la Iglesia y los concilios. Tenemos el derecho continental, que es el civil law, en países en España, Francia o la mayoría en América Latina. El precedente no es tradicionalmente fuente del derecho, ya que es una prima de la ley escrita. Algunas constituciones o leyes procesales han comenzado a reconocer el valor jurídico de los precedentes. Tenemos el caso de Colombia, que es la Corte Constitucional, que ha desarrollado una doctrina fuerte de precedentes constitucionales obligatorios. Obviamente tenemos a México, en la reforma del 2021, consolidando el valor de precedentes obligatorios en la Suprema Corte. También vamos a tener como la definición del sistema de precedentes judiciales. El sistema de preceptos judiciales se refiere al conjunto de criterios, normas y principios que los tribunales eminentes al interpretar y aplicar el derecho, especialmente cuando resuelven casos concretos. En muchos casos son preceptos que adquieren fuerza obligatoria, convirtiéndose en fuentes formales de derecho en el sistema jurídico de cada país. México, este sistema se regula principalmente por la jurisprudencia. Es muy importante en este caso las jurisprudencias, que es el conjunto de criterios establecidos por los tribunales que deben ser seguidos en futuras decisiones judiciales. Anteriormente ya les hablaba un poco de la jurisprudencia, pero ahorita les voy a hablar también para que se entienda un poquito más amplio el tema. Después de la reforma del 2021, el sistema de precedentes obligatorios está articulado en el 94 constitucional, que establece un nuevo modelo de precedentes judiciales obligatorios, especialmente en el órgano de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Las características de este nuevo sistema es una sola sentencia del Pleno o las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Puede generar precedentes obligatorios inmediatos si se aprueba con mayoría calificada. Se aplica el modelo similar al Start Decision del Common Law, aunque son limitados. Se da mayor normativo a los preceptos judiciales, especialmente en materia de derechos humanos. Y se da el precedente de estar publicado en el oficial, en la oficialidad judicial de la Federación. Tenemos igual como tema, bueno, a desarrollar la jurisprudencia, hablar un poco de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, los tribunales de circuito, amparo, evolución y flexibilidad. Como les había platicado, les voy a ampliar un poquito más qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia también en México es el conjunto de criterios legales de los tribunales, creando así resolver casos y que se vuelvan vinculantes para otros juzgadores cuando se cumplen ciertos requisitos. Para que un criterio judicial sea considerado jurisprudencia debe ser emitido por el mismo tribunal y debe ser consistente en un número determinado en sentencias, generalmente en 5 sentencias interrumpidas o 8 si son emitidas por tribunales colegiados en circuito. La jurisprudencia tiene carácter obligatorio para todos los tribunales inferiores. ¿Dónde se puede publicar la jurisprudencia? Bueno, obviamente es en el Seminario Judicial de la Federación, editada por la Suprema Corte. Se publican en tesis jurisprudenciales, tesis aisladas y precedentes obligatorios. La Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel crucial en la creación de jurisprudencias. Sus sentencias son vinculantes y tienen gran peso en la interpretación de la ley. Además, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación puede revisar casos importantes, bueno, mejor dicho, de mayor importancia, en la cual defina principios fundamentales del derecho, contribuyendo a la consolidación de preceptos. Esta Suprema Corte también tiene un control de constitucionalidad, el cual tiene revisar leyes y actos mediante recursos como el amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Garantiza el poder público
que actúe conforme a la Constitución. A través de habíamos hablado un poco también de los tribunales de circuito. Aquí vamos a entender un poquito más. Los tribunales de circuito, a través de los tribunales colegiados de circuito, también pueden generar jurisprudencias, pero esta tiene de carácter obligatorio solo para los tribunales de menor jerarquía. Tipos de tribunales de circuito: tenemos los tribunales colegiados de circuito, que están compuestos por 3 magistrados. Su función principal es resolver amparos en revisión, formar jurisprudencias mediante la reiteración de criterios, 5 sentencias al mismo sentido, resuelven contradicciones de tesis o de un nivel a nivel circuito. Tenemos los tribunales unitarios de circuitos integrados por un solo magistrado, atendiendo recursos de apelación y otros asuntos específicos en materia penal, civil, administrativa, laboral, entre otros. Actúan como segunda instancia, revisando sentencias de juzgados de distrito. Vamos a ver qué es el amparo. El juicio de amparo es una herramienta importante en el sistema judicial mexicano. Las decisiones sobre esto son casos contribuyentes a lo establecido de precedentes que guían a otros tribunales a decisiones similares. ¿Qué tipo de amparo hay? Tenemos los amparos que son directos, donde se presentan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen a fin a un juicio. Se trata de tribunales colegiados de circuito. Tenemos el otro tipo de amparo, que es el amparo indirecto o contra actos fuera de juicio. Se interpone contra actos o omisiones de autoridades que no sean sentencia definitiva y se tramita ante un juzgado de distrito. La evolución y flexibilidad: el sistema de precedentes no es rígido. Se pueden modificar si un tribunal superior considera que es un criterio anterior, ya que es adecuado como el contexto actual, o surgieron nuevas interpretaciones legales que lo hagan necesario. Una de las funciones del sistema de precedentes judiciales es el crear jurisprudencias vinculantes. Algunos preceptos se pueden obligar a tribunales inferiores, asegurando una seguridad jurídica. Tenemos otro punto, que es garantizar la protección de derechos, facilitando la aplicación efectiva de derechos humanos y garantizar la constitucionalidad. Tenemos otro, que es obviamente promover la seguridad jurídica, estandarizar la interpretación, de generar confianza ante el sistema judicial. El acceder a la justicia también lo tenemos, que son precedentes claros donde los ciudadanos pueden atender mejor cómo se aplica la ley y buscar protección judicial si se entiende que está vulnerando sus derechos. La uniformidad de interpretación de derecho. Estas decisiones judiciales son coherentes y predecibles, lo que esfuerza una confianza del sistema legal. Aquí tenemos una pequeña como tabla donde nos habla sobre las diferencias entre una jurisprudencia y un precedente, ya que hemos hablado muchísimo de una jurisprudencia y porque son importantes, es parte de, pero no es como la definición total de un precedente. Una de las diferencias que tenemos entre una jurisprudencia y un precedente es que la jurisprudencia es un conjunto de criterios jurídicos obligatorios establecidos por tribunales al resolver casos, mediante la reiteración de sentencias o resoluciones de contradicción. Mientras tanto, los precedentes son decisiones judiciales previas que sirven como guía para resolver casos similares, para que no siempre sean pero no siempre son obligatorias. La obligatoriedad que tienen entre ellos es que la jurisprudencia es vinculante para otros tribunales cuando cumplen ciertos requisitos legales, como por ejemplo 5 sentencias iguales. Los precedentes están obligados pueden ser obligatorios, como en México después del 2021 en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, o simplemente persuasivo, dependiendo del sistema jurídico.
¿Cómo se forma la jurisprudencia? Mediante la reiteración de criterios en varias sentencias o resoluciones de contradicción de tesis. Mientras tanto, los precedentes generalmente es una sola sentencia o una decisión judicial que establece un criterio. Aquí sí tenemos mucha diferencia porque mientras una jurisprudencia dan millones, bueno, no millones, dan varias diversas opiniones para formar una jurisprudencia. Mientras tanto, pues el precedente es como que más una decisión de que se toma ya y inmediatamente puede ser establecer la decisión. Mientras tanto, la jurisprudencia son varias. O sea, pueden tener contradicciones y también los precedentes no traen contradicciones. El ejemplo en México, la jurisprudencia, un ejemplo en México en la jurisprudencia es reiterar 5 sentencias iguales o una contradicción de una tesis. En los precedentes también es obligatorio creado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayor calificado ante una sentencia. La función de una jurisprudencia es unificar la interpretación de derecho y obligar a los tribunales inferiores. Los precedentes también son orientados por los tribunales, casos similares, para hacerlos y predecirlos en un futuro. El sistema de precedentes en México tiene un impacto importante en derecho constitucional y en la administración de justicia, ya que garantizan una mayor coherencia de decisiones judiciales, evitando arbitrariedades y fortalecimiento del principio de igualdad ante la ley. Ejemplo, en México, el sistema de preceptos judiciales permiten que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito definan criterios que guían a otros órganos del Poder Judicial, especialmente en una materia de derechos humanos, amparo y constitucionalidad de la ley. Una de las importancias de la Suprema Corte Judicial en los preceptos judiciales, tenemos seis que consideré importantes, que es el intérprete de la Constitución. La Suprema es la autoridad suprema entre una materia constitucional. Establece los criterios definitivos sobre cómo deben atenderse las nuevas fundamentales del país. Tenemos también que generen preceptos obligatorios a partir de ya sabemos que a partir de la reforma en México judicial en el 2021 puede emitir preceptos obligatorios con una sola sentencia aprobada con una mayor calificación de 8 votos en pleno y 4 en sala. Estos precedentes se convierten en preceptos judiciales vinculantes para todos los tribunales del país. Como número 3, tiene a unificar criterios judiciales en los cuales resuelven contradicciones de tesis ante tribunales inferiores y aseguran la coherencia o uniformidad en la interpretación de la ley a nivel nacional. Tenemos como número 4 crean y consideran la jurisprudencia. Las decisiones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación forman obligatoriamente una jurisprudencia que sirven como guía a los juzgadores. Esta jurisprudencia se considera una fuerte forma de derecho en México. Una fuerte forma de derecho en México. Es importante las jurisprudencias aquí en México ante violaciones de derechos, ya que ampara cualquier violación de derecho humano. Influye al desarrollo del derecho. Mediante sus sentencias, la Corte desarrolla criterios innovadores que responden a los desafíos sociales y jurídicos y contemporáneos como, por ejemplo, los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente, entre otros. Como último tenemos el fortalecer al Estado en Derecho, que son las decisiones que garantizan que la ley sean los actos de autoridad que se mantengan dentro de la constitucionalidad y protegen a los ciudadanos frente a actos arbitrarios.
La creación de una jurisprudencia vinculante en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene la capacidad de crear jurisprudencia que por su carácter vinculante debe ser seguida por tribunales inferiores en casos similares. La jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene una forma normativa superior y puede modificar, la interpretación de la ley para que en un criterio de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se considere jurisprudencia donde debe cumplir los siguientes requisitos. 1. Reiterar el criterio. Antes de la reforma del 2021 se necesitaban 5 sentencias en el mismo sentido, sin contradicciones, emitidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Pleno o la Sala. Los tribunales también tienen que ser emitidas por los tribunales colegiados de circuito. Debían aprobarse por mayoría calificada, que son los 8 votos en el Pleno y las 4 en la Sala. Se publicaban en el Semanario Judicial de la Federación. Otro punto importante es los preceptos obligatorios. Obviamente esto es después de la reforma del 2021. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación puede emitir jurisprudencias vinculantes con una sola sentencia. Es resuelta por la mayoría calificada, por los 8 votos en el Pleno o en las 4 salas. Se establece expresamente a criterios constituyentes presentes obligatorios. Este tipo de jurisprudencia se denomina precedente constitucional. La Suprema Corte tiene de un tema muy importante en cuáles son los casos posteriores. Tenemos las resoluciones de controversia constitucional, que es un juicio constitucional que presenta ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para resolver conflictos de competencia o invasión de atribuciones entre la Federación, entidades federativas y municipios, poderes de un mismo orden de gobierno, órganos constitucionales autónomos. ¿Quiénes pueden resolver las controversias? Es evidente que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en plenos o salas, dependiendo del asunto, solo la Corte tiene la facultad exclusiva para resolverla. Cuando nos referimos a salas, hay la primera sala y la segunda sala. La primera, se divide por las 2 salas. El pleno es en conjunto, pero las 2 diferentes salas se refieren como a diferentes materias. Esas son las que resuelven dependiendo, como dice, dependiendo del asunto, es la sala que se va a dirigir su asunto. La interpretación de la Constitución. Como máximo intérprete de la Constitución, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene el poder de establecer como deber aplicar sus disposiciones. Esto asegura que las leyes y normas secundarias se ajusten al texto constitucional, creando precedentes que refuercen la coherencia constitucional. Es muy importante considerar que la Constitución es es una de las leyes que debemos respetar ante formar una jurisprudencia, ya que tenemos que fundamentar el por qué se está llevando a caso una decisión o se está tomando alguna decisión judicial en la cual pueda desarrollar un caso o pueda dar origen a una justicia justa. El control de la constitucionalidad es la función del control de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que resuelve casos en los que se impugnan leyes o actos que se consideren contrarios a la Constitución. Las decisiones que toman en estos casos no solo son relevantes para la parte demandante, sino que sirven como precedentes para la interpretación de normas de casos futuros. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación
cumple ante este caso la función de esencial como un órgano de control de la constitucionalidad en un sistema jurídico mexicano. Esta función garantiza que todas las normas y actos de autoridad respeten la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto quiere decir que no se tiene que saltar la Constitución en ningún caso, aun cumpliendo alguna otra ley o algún otro código. Es importante, fundamental, que este control es el órgano en su función, es la base para formar cualquier precepto judicial y más que nada una decisión. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un procedimiento judicial mediante el cual cualquier persona puede acudir a los tribunales para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, cuando estos hayan sido violados por ley o actos o resoluciones de autoridades. Resoluciones tenemos como los actos las sentencias, ¿no? Esta está regulada por el artículo 103 y el 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por obviamente la Ley de Amparo. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación desempeña un papel importante en el juicio de amparo, tanto a través de una creación de precedentes como una interpretación de derechos fundamentales. Asimismo, el juicio de amparo establece criterios judiciales que se convierten en una jurisprudencia, por ejemplo, los amparos que resuelven controversias sobre la constitucionalidad de leyes. Los tribunales superiores crean precedentes que guían a los jueces de amparo en un futuro. En el contexto del amparo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación también puede declarar la inconstitucionalidad de normas generales, como leyes, reglamentos o decretos, lo que tiene un impacto directo en cómo los tribunales interpretarán esas normas en el futuro. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación considera que es una norma de inconstitucionalidad donde se convierte en un precedente de tribunales que deben seguir. El amparo y su control de convencionalidad. En la Suprema Corte de la Justicia de la Nación también tienen que asegurarse de que las leyes y actos de autoridad respeten los tratados internacionales firmados por México. A través de la doctrina en el control de convencionalidad, la a través de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pueden reiterar las leyes nacionales de la Ley de Normas Internacionales, lo que a su vez crea nuevos precedentes para los tribunales inferiores. Tenemos un ejemplo que es un precedente del 2021, matrimonios igualitarios. Igual es resuelto por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Antes de desarrollar como esta diapositiva, sabemos que los matrimonios igualitarios no han sido respetados o han sido violentados derechos fundamentales, como es la igualdad de género. Este precedente se llevó a cabo como hubo mucha controversia, hubo mucha discriminación antes de aprobarla, o bueno, antes de resolverla, ya que sabemos que aún existe como para muchos casos, el machismo del por qué se tiene que casar una mujer con una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, y así diverso, ¿no? Entonces, este precedente del 2021 se estableció en junio del 2021 exactamente. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelve que es una inconstitucionalidad
cualquier norma que emite el matrimonio exclusivamente a un hombre y una mujer. Más que nada se refieren como al presentarse registrarse ante a un órgano de estado, ¿no? Ajá, ante un acta de matrimonio. La Corte determinó que todos los jueces del país están obligados a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso si las constituciones o las leyes locales no lo reconocen. Hay que tener en cuenta que muchos, en este caso en México, no tienen mm, esa forma de todavía establecer que pues ya hay igualdad de género, ya no tiene que haber discriminación entre las personas y tú te quieres casar, será respetado por tu derecho de igualdad de género, por tu derecho de decidir con quién te puedes casar, sin intervenciones de derecho, de leyes, ya que pues también sabemos que muchos estados no está como permitido todavía eso. Otro ejemplo tenemos el aborto. Algunos países han establecido el permiso del aborto y hay otros no. Ejemplo tenemos que creo que ya es legal en Ciudad de México y en México todavía no. Bueno, pero estamos hablando también de un ejemplo más de un precepto del 2021. El fallo histórico en el 2000 que es relevante, se trató de una sola sentencia aprobada por la mayoría calificada en un pleno de la Corte. Gracias a la reforma judicial de 2021, esta sentencia se convirtió especialmente en presente obligatorio. Se aplicó un control de constitucionalidad y convencionalidad, protegiendo derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, como los tratados que defienden mucho a la diversidad LGBT. Te puedes casar por cualquiera, no importa si es mujer con mujer, no importa si es hombre con hombre, mujer y hombre, y entre otros. Bueno, que nada más sería eso, porque realmente no se considera, así se considera como una mujer que es trans y todo eso. La importancia del precedente es presentar uno de los primeros y más emblemáticos precedentes obligatorios bajo el nuevo modelo, reforzar la función de la Suprema Corte de la Justicia como máximo garante de derechos humanos, muestran como el nuevo sistema permitente resolver de manera más rápida y eficaz temas constitucionales de alto impacto social. Este como sabemos, es un impacto social muy grande, ya que se ha visto en las generaciones que realmente no se han respetado o no se ha aceptado los matrimonios igualitarios. Ya ahorita ya es más visto, ya que se ha abierto un poquito más la mente en todos los aspectos. Ya no es como algo raro el ver que una mujer se pueda casar con otra mujer. Ya no es raro decir em, que realmente no podemos hacerlo como un derecho, porque en fin de cuentas violan derechos humanos. Para esto se hace ese precepto ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y se aprueba. El, Mm, la jurisprudencia, tenemos una jurisprudencia del expediente 43/2025, emitida exactamente por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Esta jurisprudencia estableció que esta inconstitucionalidad considera que el matrimonio tiene como finalidad de procreación y deber celebrarse entre un hombre y una mujer. Está obligado a jueces de todo el país a fallar a favor del matrimonio igualitario, incluso si las leyes estatales decidan lo contrario. Las acciones de inconstitucionalidad, la Corte invalida diversas leyes estatales que discriminan a las parejas del mismo sexo con base a un principio de igualdad y no discriminación. El impacto de precedentes en un matrimonio igualitario es la uniformidad nacional,
Aunque algunos congresos locales tardaron en reformar sus leyes, los jueces ya están obligados a otorgar el derecho al matrimonio igualitario gracias al precedente judicial. Como lo habíamos mencionado anteriormente, ya no tiene por qué haber discriminación, ya no tiene por qué tener alguna decisión de un juez de no aceptar un matrimonio del mismo sexo. Es por eso que igual, gracias a la reforma del 2021, este precedente judicial fue aprobado para matrimonios de igualitarios sin ninguna negación ante los jueces de los jueces de todos los estados en México. La protección de derechos humanos, el precedente se usó como herramienta para garantizar la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de personalidad. El cambio legislativo, el Poder Judicial presionó al legislativo a armonizar a leyes locales como los estándares constitucionales e internacionales del derecho humano. Tenemos la visibilidad y legitimidad, ayuda a reconocer legal y socialmente a familias dispersas.